El significado de la película autor Orfeu para leer 4 minutes publicado 02.03. 2020 actualizado 02.03. 2020 El tenso thriller místico, Residente de las Sombras, no es como la mayoría de las películas de terror. Todo en la película no es lo que parece a primera vista. La película es imposible de entender, solo conociendo el argumento. Et que sentirla, vivirla junto a los personajes. Intentemos comprender cuál es el verdadero significado de la película, La Morada de las Sombras. El significado de la película, La Morada de las Sombras, una antigua casa lúgubre, presentada en la película, provoca horror y miedo en el público. En su tejado alguien ola constantemente, y en las habitaciones se oyen ruido extraño. Los héros necesitan esconderse urgentemente. Pero de quién se escondan? Quizá no si un ente de otro mundo es lo que les asusta, sino la propia realidad? El hombre teme enfrentarse a su miedo. Prefiere la ilusión a la cruda realidad. En nuestro sueño, somos felices, tenemos éxito, estamos seguros. Pero luego un nuevo día y nos damos cuenta de que la realidad es mucho más dura. Sin paso activo, no estamos en absoluto cerca de nuestro objetivo. Nos asaltan pensamiento intrusivo y complejo. A veces la gente se inventa su propio fantasma para no admitir su error y metedura de pata. En la película no es ni una sola palabra, acción o incluso mirada superflua. El director de la película lo ha pensado todo hasta el más mínimo detalle. El espectador no está junto a los héros. Todos somos terceros que simplemente observamos y sacamos conclusión. Si una persona lleva una vida equivocada y sin sentido, pierde su yo interior. Es como una sombra andante sin afición ni interés. Lo único que tiene esa persona son su miedo. Pero ¿cómo superar la inseguridad? ¿Cómo librarse de los pensamientos obsesivos? El director no da una respuesta clara a esta pregunta en su película. El espectador tiene que analizar la situación mostrada y elegir una posición vital adecuada para sí mismo. Sin una opinión propia, un punto de vista razonado, no seremos felices. Es imposible trasladar constantemente la responsabilidad de nuestro acto a otra persona. Cuando nos negamos a tomar la iniciativa, adquirimos nuevo miedo. Una persona debe vivir una vida brillante, alegre y feliz. Para ello es necesario no quedarse de brazos cruzados. Es importante participar activamente en la propia vida. No es que sentarse al margen y limitarse a ver cómo se divierten los demás. Tienes que intentar convertirte en el invitado principal de tu propia celebración de la vida. Es posible que no haya persona afín a ti a tu alrededor. Sin embargo, eso no significa que tu plan de ideas no merezcan atención. Si confía en su capacidad, si está decidido a lograr el resultado deseado, no se detenga nunca a mitad de camino. Nadie sabe que sera lo mejor para ti. Solo tu lo sabes. Marca tu objetivo grandioso. Esta es tu oportunidad de convertirte en un individuo fuerte y seguro de sí mismo. No te convierta en la sombra de ninguna persona, no ensales su virtud y logro. Cada persona es única. Cada uno de nosotros tiene talento increíble. Es importante entender a tiempo lo que quieres hacer, ir hacia tu meta con paso de 7 millas. El objetivo de la película, Residente de las Sombras, es enseñar a los espectadores a apreciar su vida, el momento presente. Dejar atrás las ofensas y los problemas del pasado. Olvidad de los fracasos y de las miradas de desaprobación de los demás. Tu es hermoso. Recuérdalo. Y nunca dejes de moverte. El significado del final de la película, Shadow Lodge. En la última película, Residente de las Sombras, el público espera un giro inesperado. Los aficionados al género de terror intentan paso a paso llegar a la verdad. Los espectadores esperan armar un rompecabezas único, colocando intuitivamente pieza por pieza. Sin embargo, una y otra vez fracasan. ¿Dónde está la verdad y dónde la ilusión?
En esta pregunta reside el verdadero significado del final de la película, Residente de la Sombra. El hombre está enredado en su miedo. Cuando los pensamientos obsesivos se apoderan del sentido común, la gente condena su vida a una existencia gris y lúgubre. Permanecen en este estado durant años. Con el tiempo, es estímulo externo que intentan sacar a la persona de este estado. Sin embargo, la mayoría de la gente se resiste a cualquier cambio. Todo el mundo quiere un futuro feliz y brillante. Pero solo uno poco en prendrán alguna acción activa. El sentido de la película final, Residente en la Sombra, es mostrar al hombre cómo vivir en armonía no solo con el mundo exterior, sino también consigo mismo. En que gastamos nuestra vida? Nos inventamos obstáculos, complejos y marcos. Es importante aprender a deshacerse de los grilletes imaginarios y dirigir toda la energía en la dirección correcta. Admin.